Clase de Química 2, ya vimos todas las macromoléculas, las 4 principales macromoléculas naturales, y hoy vamos a ver esas macromoléculas sintéticas. En otras palabras, polímeros sintéticos. Los polímeros son materiales muy cercanos al ser humano, tienen gran relevancia industrial y también económica. Los polímeros son obtenidos de fuentes naturales, primeramente, como por ejemplo la seda, el almidón, el caucho, la lana y el cuero. Estos se llaman y se clasifican como polímeros naturales. Y los que tú y yo vamos a ver hoy son esas macromoléculas sintéticas o polímeros sintéticos, ¿ok? El ser humano ha logrado obtener otra manera no natural, y ahí entran los polímeros sintéticos. Desde hace un poco más de 70 años comenzó una era en la que la química intervino para fabricar polímeros sintéticos o macromoléculas sintéticas. Los polímeros sintéticos se obtienen a partir de reacciones químicas controladas y de la aplicación de una metodología de síntesis química no natural. Por ejemplo, cuando la cadena está formada por un tipo de monómero, se le llama homopolímero. Cuando la cadena está formada por monómeros diferentes, se le llama copolímero. Los polímeros sintéticos se pueden clasificar en dos. Esa es pregunta de examen. Polímeros de adición se producen cuando se van agregando unidades de monómeros sin pérdida de átomos, es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman. Y también tenemos por otra parte lo que son los polímeros de condensación. Se producen cuando se combinan unidades de monómero y pierden átomos al pasar a formar parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña como agua o ácido clorhídrico gaseoso. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de polímeros. Tenemos el polietileno a partir del monómero etileno. Un ejemplo de uso son las botellas, los juguetes y las bolsas. Aquí, de hecho, aquí tengo la imagen, un ejemplo. Tenemos el polipropileno. Ese es otro polímero y su monómero es el propileno. Solo le agregamos la palabra poli, si te das cuenta, al monómero y forma el polímero. Y el uso principal que tiene es en las botellas de detergentes y artículos ya moldeados. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de una silla de plástico. Tenemos también el poliestireno. Su monómero es el estireno. Entonces, artículos moldeados, usos principales son artículos moldeados y la espuma aislante. Aquí no te puse un ejemplo, pero pues físico, pero pues ya te lo estoy diciendo. También tenemos lo que es el cloruro de polivinilo, o nosotros regularmente en la industria cuando los ocupamos los llamamos nada más PVC. ¿Y cuál es el monómero? Pues el cloruro de vinilo. ¿En qué se usa? Por ejemplo, en discos fotográficos, películas, artículos de piel artificial, y pues las más conocidas que tenemos son las mangueras. Por ejemplo, cuando dicen los tubos de PVC, están hechos de cloruro de polivinilo. También tenemos, por otra parte, el poliacrilonitrilo. ¿Cuál es su monómero? Pues acrilonitrilo. Y los usos principales son como, por ejemplo, en fibras. Otro ejemplo también es el politetrafluoretileno.
y el uso principal está en el teflón, en las películas resistentes al calor. Esos son algunos ejemplos. Algunos polímeros, su estructura química, como la puedes observar, su manómero y sus usos principales. Te puse un ejemplo. Y también ahora te voy a mostrar este cuadro de la clasificación de las macromoléculas de acuerdo a las propiedades físicas. Por ejemplo, el tipo de polímero. Por ejemplo, las fibras. ¿Cuál característica tienen las fibras? Son polímeros que se encuentran orientados en una sola dirección, por lo tanto pueden formar hilos resistentes. Por ejemplo, las fibras de algodón y la seda. ¿Qué otro tipo de polímero hay que es sintético? Están los elastómeros. Estos polímeros se pueden estirar, pero pues se deforman con la acción de una fuerza física, pero vuelven a su estado original cuando ésta cesa. Un ejemplo, tenemos los guantes de hule para uso doméstico, las botas de hule, las llantas de los automóviles, los trajes de buzo, etcétera. ¿Okay? Aquí estamos viendo un ejemplo. Y también está o productos derivados del caucho. También. Ok, están también los plásticos, el tipo de polímero, tenemos los plásticos. Los plásticos son polímeros que pueden ser moldeados, extruidos o laminados. Se clasifican en termoestables y termoplásticos según admitan o no su reprocesamiento por acción del calor. Y ese creo que fácilmente los podemos identificar. Entonces, ya vimos qué son los polímetros y para terminar vamos a hacer una comparación entre lo que es el papel y el plástico. Por ejemplo, muchas veces se nos hace más fácil usar bolsas de plástico, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aunque aquí vemos un ejemplo en ambos materiales. Por ejemplo, fabricar plástico consume 40% menos de energía que fabricar papel. Entonces es menos contaminante en cuanto a su fabricación. Ahora, el plástico, o sea, punto para el plástico. El plástico genera 80% menos residuos sólidos que el papel, por lo que ocupa menos espacios en los rellenos sanitarios. Entonces dice que genera menos residuos sólidos, punto para el plástico. Solamente el 5% de plástico se recicla, mientras que el papel alcanza a reciclarse 21%. Punto para el papel. El papel tarda menos en degradarse que el plástico, 1000 puntos para el papel. Un paquete de 1000 bolsas de plástico tamaño estándar pesa aproximadamente 6.8 kilos y tiene un grosor de 8.9 centímetros. Y un paquete de 1000 bolsas de papel con las mismas medidas pesa 63 kilos y tiene un grosor de 116.84 centímetros. Por lo tanto, transportar bolsas de plástico exige menos combustible y genera menos combustión. Ahí tenemos un punto para el plástico. ¿El papel se puede reciclar? Sí, por lo que se requiere agua limpia, productos químicos para blanqueo y manejo de fibras, energía para calentar y volver a obtener pulpa de papel. El papel se puede reciclar en promedio 8 veces antes de que las fibras se vuelvan demasiado cortas. Otros 50 puntos para el papel. Mientras el plástico se puede reciclar empleando energía para fundirlo y volver a formar materia prima o productos terminados. El consumo de agua de productos químicos en este proceso es mínimo en comparación al plástico. Entonces el plástico se puede reciclar más de 20 veces antes de volverse débil y quebradizo. Por lo tanto, aquí nos ha ganado el plástico. Entonces vemos que existe un pro y un contra del uso de cada uno de esos materiales, tanto el papel como el plástico. Entonces, en resumen, podemos decir que las macromoléculas sintéticas son creadas por el hombre y le llamamos polímeros. Vimos también la clasificación de los polímeros.
Y al final hicimos una comparación entre el uso del papel y del plástico y por lo tanto, pues ambos tienen tantos beneficios como contras.